Mis amigos, estamos hablando del crecimiento económico y cómo ustedes, justamente ustedes, perciben eso que tanto ustedes escuchan de nuestro Bandeja Albizu, de nuestro presidente, que estamos creciendo cifras, un 12% promedio, un 11% este año. Y usted entonces se pregunta, pero bueno, por tanto dinero y tanto crecimiento, y yo entonces tengo problemas para buscar con qué pagar la luz, tengo problemas... Que de hecho subió, Basilio, la tarifa eléctrica, ni se diga de las casas de terror, que se llaman supermercados, los productos de primera necesidad duplicados y triplicados en algunos casos, ¿verdad? En algunos productos. Entonces, ese crecimiento, yo creo que a la gente le gustaría, Basilio, que tú le presentases ese análisis de por qué el presidente dice que estamos creciendo, esos números del Banco Central, y la gente compra el aceite mucho más caro, el pollo ni se diga, etcétera, etcétera. Mira, Susana, yo recuerdo, y de verdad que tengo que reconocer que cuando el presidente Danilo Medina estaba en aquellos procesos de campaña, hablaba de desparramar el crecimiento para que mojara al pueblo. Y fíjate que en teoría... Al estilo del presidente Medina, un estilo llano. Así es, porque recibía un gobierno de Leonel Fernández, por ejemplo, que llevó la economía en una ruta de crecimiento que hay que reconocerlo, unos números impresionantes, y la gente se quejaba de que ese crecimiento macro, y entonces Danilo perfectamente con una interpretación de que ahora lo que faltaba era mojar al pueblo con ese crecimiento. ¿Cómo era que el presidente Fernández le llamaba al país? Una especie de Nueva York chiquito. Un Nueva York chiquito, exacto. Que realmente cuando vemos todo este dinero que se menciona, por ejemplo, en la corrupción y demás, uno dice, sí, realmente es un Nueva York chiquito. El único problema es que parece que se está distribuyendo en ese grupo pequeño. Entonces, fíjate que el crecimiento económico tiene unas ecuaciones que para que el pueblo la pueda percibir, tienen que las políticas sociales hacer entonces su parte. Mojar al pueblo. Sí, y yo diría, Susana, mira, lo que pasa es que nuestra composición económica tiene un componente muy grande, por ejemplo, de informalidad y de empresas muy pequeñas, empresas pymes, muchas pymes. Entonces, hasta que el gobierno, o sea, el Estado, no necesariamente nos referimos al presidente Luis Abinader, el Estado como motor de la economía a nivel general, no logre establecer políticas que puedan impactar de manera real a esas pymes, entonces ese pueblo, porque hay que decirlo, Susana, fíjate que cuando esta persona que te está diciendo que él no siente la economía, probablemente es la dueña del salón, probablemente es el que tiene el negocio de las empanadas, el del colmado, o sea, son pequeños empresarios, porque tú no puedes, por ejemplo, quedarte solamente en ese ciudadano que es un empleado, que es un segmento. Entonces, cuando esa persona nos está hablando de que no observa el crecimiento, justamente esa persona viene de ciertas estructuras o de un motor de producción, sea formal o sea informal. Y fíjate que nosotros hemos venido hablando durante tanto tiempo con el tema de las pymes, sí, y un programa para acá de la pyme y un programa para allá de las pymes, pero realmente cuando tú abordas a un pequeño negocio y le preguntas, el Estado, ¿qué está haciendo por ti?, difícilmente pueda responderte de manera positiva. Y yo creo que ahí hay una gran tarea, porque el Estado debe focalizar un verdadero proyecto para que ese sector pueda encontrar una plataforma. Exactamente, porque otra cosa, Susana,
es que, y lo vemos nosotros a diario, fíjate por ejemplo en los sectores que nosotros nos movemos, ¿cuántos locales tú ves que a veces uno dice, wow, en ese local ningún negocio funciona? Y ahí viene el tema de los emprendedores, que dicen, que un emprendedor sí, pero es que un emprendedor lo intenta, fracasa, lo intenta, fracasa. Ensayo, error, pero en el proceso se va descapitalizando. Lógicamente. Se va desangrando. Que era lo que decíamos, que a veces en ese mismo proceso te meten un préstamo, no sale a camino, queda mal con el banco, que es son de los puntos que cuando y de hecho a mí me sorprende porque yo, por ejemplo, que trabajé en el Banco de la Mujer y trabajé en ADEMI, esas instituciones tienen estudios muy bien estructurados de cómo funcionan las pymes y de la vida de las pymes y de la ruta que hacen las pymes y de los riesgos que ellos tienen en su nivel crediticio con esas pymes. Y el Estado es mucho más grande y tiene mucho más, mucho más garra para poder medir esas cosas. ¿Y dónde están esos estudios para poder trabajar políticas que realmente vayan en dirección de tener un sector micro, de tener un sector MIPYME con ese nivel, Susana? Entonces ahí es que están las respuestas con este tema del crecimiento, porque al final del camino tú solamente tienes las grandes empresas, que son definitivamente tenemos que reconocer, son, fíjate que existe lo que es la ley de Pareto, el 80-20, es verdad que el 20% genera la riqueza del 80%, entonces al final del camino, en el caso de República Dominicana, no es ni siquiera un 20%, o sea, es alrededor de un 10, un 7% del grupo de empresas, de los grandes contribuyentes que generan la riqueza, y son ellos lo que diríamos, liderean ese crecimiento que se anuncia permanentemente. Del análisis que haces, Basilio, solamente te faltó incluir las famosas empresas de inversiones, de préstamos, que trabajan de manera muy directa, porque los estudios que tú mencionas de esas instituciones financieras tan serias como esos bancos, ¿verdad?, que gratis estamos mencionando acá, están ahí, son viables, pero ¿y esas empresas de inversión que sus montos, sus intereses, Basilio, desangran la vida de ese o de esa que está tratando de emprender? Y lo vemos en nuestros barrios, Inversiones Sánchez, por ejemplo, Inversiones Sánchez Frías, que le cobran a ese que prepara empanada diariamente, porque tienen unas estrategias muy buenas para ellos. Pero ¿quién les regula? Sí, la verdad que es el mercado, Susana. Mira, el riesgo que asume, por ejemplo, ese prestamista, ¿verdad?, es un riesgo alto porque él le está prestando. Y justamente, mira, es que las condiciones de mercado y la oportunidad de mercado son esas que se generan en nuestras sociedades, son increíbles. O sea, en ninguna otra sociedad se generan esos modelos. Por lo siguiente, por ejemplo, ese emprendedor que se cayó 70 veces y lo intentó, entonces ya como tiene las puertas cerradas en la formalidad, entonces como tú tienes problemas con tu historial de crédito, entonces yo te presto a un 20%. Y más. Exactamente. Entonces, pero tú que tienes que seguir adelante, pues tú lo agarras al 20%. Entonces, al final del camino, diríamos que el propio medio crea condiciones que no son favorables para el propio desarrollo de esos modelos de negocio. Basilio, y otro elemento de ese emprendedor, tengo a Susana que me está ayudando en la elaboración de mis empanadas, y decidí, ¿verdad?, terminar con ella la relación, no puedo seguir pagándole, pero Susana baja allí a la feria, una demanda porque tenemos 2 años, yo digo que hace 2 años él es mi empleador, hay que hacer otro préstamo para poder terminar esa relación de trabajo.
esas prestaciones. Y peor aún cuando hay cualquier evento que se presenta, por ejemplo, de un salud, pequeño accidente o salud. Entonces, cuando te llevan allí, si yo trabajo con Susana, Susana. Entonces, ¿y el seguro? No, él no me pagaba seguro. No me pagaba seguro. No me pagaba seguro. Entonces, pero cuando el individuo va y dice, no, pero él me ayudaba, él venía a veces. Entonces, yo creo que son de los temas que tienen que revisarse. La informalidad, definitivamente, tiene que ser revisada, Basilio. Así es. Porque mientras no se haga, las pymes no van a arrancar nunca. Es correcto, así es. Nunca van a arrancar. De hecho, hay un tema con la formalización, Susana. Mira, el Estado parece, a pesar de programas, por ejemplo, porque el Estado ha creado una plataforma de formalización que hay que reconocer, o sea, ha hecho una estructura. Se están haciendo los esfuerzos, pero no bastan. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que solamente está creada la estructura de formalización solamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a la formalización, te encuentras con todos los costos de la formalidad, que es lo que tú planteas. Sí. O sea, por ejemplo, para constituir una compañía, diríamos, muy sencillo. O sea, entro al portal, o sea, constituir tu empresa bajo esa ventanilla única. Una chulería. Exactamente. Una chulería. Diríamos, esa es como sucede cuando tú vienes, por ejemplo, de Boca Chica, y de que tú entras, por ejemplo, ahí al puente Juan Carlos, te encuentras con el tapón. O sea, muy eficiente en el trayecto. Entonces, en el proceso de formalizar la empresa, pues diríamos que todo está funcionando muy eficientemente hasta llegar ahí a formalizarte. Una vez te formaliza, entonces ahí viene lo que es el costo laboral, el costo de impuestos, el costo de seguridad social. Y ese costo... Y yo, mira, Susana, y tú que manejas, por ejemplo, nóminas, fíjate, por ejemplo, que una nómina de 400,000 y pico de pesos paga 100 y pico de seguridad social. Entonces, ¿qué hace? Como un buen dominicano que lo que está pensando es en optimizar lo que no tiene, porque no voy a decir ni siquiera lo poco que tiene, lo que no tiene, entonces lo que dice, no, pero esos 100,000 pesos que voy a pagar de seguridad social, yo lo voy a comprar de insumos, lo voy a comprar de materia prima para yo producir, y con eso voy a generar 200, voy a generar 300, y así va, y te va quedando en la informalidad, y el Estado como tal no recibe el beneficio real de la formalización. Y yo creo que en ese proceso, en esa ventanilla única, debe de incluir, así como ha incluido, por ejemplo, que la DGI, hay que felicitarla con el tema del régimen simplificado de tributación, que veo que está siendo menos exigente, o sea, está ingresando de una manera más sencilla. Esa es la ruta, porque al final, si tú, como por ejemplo en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, si tú formalizas a través de un régimen simple, por ejemplo, ya tú lo tienes, lo puedes evaluar. Si él no cumple bajo los parámetros que está establecido el reglamento para este mecanismo, pues sencillamente lo saca y lo manda al régimen ordinario. Sí, claro. De hecho, Basilio, uno de los elementos que ayuda o que intervienen en la decisión de formalizarte son los bancos. Como para acceder a préstamos y demás, si tú no estás formalizado, si no eres formal, pues el banco no te presta. Entonces eso obliga un poco o empuja a la formalización. Es un arma de doble filo, porque no produzco para la carga de impuestos que representa eso. Y definitivamente, Basilio, yo creo que una de las estrategias a tomar es con esas pequeñas empresas, esa plataforma desde el Estado. Pero, Susana, mira, es que ahora que tú hablas de los medios, bancarizados, mira, yo a veces pienso, digo, pero es que el Estado muchas veces tiene mecanismos en sus manos y no lo utiliza de manera efectiva. Te voy a poner brevemente un ejemplo. Fíjate que con las tarjetas que el gobierno ha venido apoyando, por ejemplo, los sectores menos necesitados, el bono gas, el bono luz, los 1.500, se han mantenido, por ejemplo, que llegan, que no tienen colores. Por ejemplo, fíjate que a esos establecimientos
autorizado para consumir eso, por ejemplo, lo primero que el Estado debe decir es, mira, yo te voy a afiliar, o sea, yo te voy a afiliar para que tú recibas al ciudadano que yo le estoy dando el beneficio. Vamos a ganar. Ahora, condición A1, tú debes de formalizarte y tú debes de tener a tus empleados en el sistema de seguridad social. Fíjate que bajo una condición especial, Basilio, porque debe ser bajo una condición especial, porque yo sigo siendo chiquito. Claro que sí. Entonces, o sea, pero como Estado debe de sentarte a definirle a él un mecanismo donde él pueda entrar, donde tú como Estado puedas recibir lo que te corresponde y tú entonces lo beneficias porque es un negocio de doble vía.